¿Se me escucha bien? Liz, Hola, ¿todo bien? ¿todo bien? Hola, profe, buen día. Sí, sí, se Buen escucha bien. día, buen martes. Bueno, genial. Les cuento que tengo novedades, que falta poquito para que terminemos los prácticos. Ahí les voy a mostrar. Bueno, quería ponerme los auriculares, pero me parece que va a ser mejor así porque si me escuchan bien ahí, cualquier cosa me avisan porque ayer mi micrófono estuvo andando medio raro y también mi internet, así que cualquier cosa me van avisando y me cambio el micrófono. Les decía que tengo novedades en el sentido de que falta poquito para que comencemos con la presentación de casos clínicos. Nos quedan algunas semanitas de clase, pero no tantas. Así que más o menos cerca del 10 de septiembre, o sea, más o menos en 20 días, comenzaríamos con la presentación de los casos clínicos. En la presentación de los casos clínicos comienzan quienes tengan primeramente intención de promocionar. Para promocionar, acuérdense que yo les había mandado, cuando les mandé el PDF con las notas, les mandé abajo a uno de los requisitos. Dentro de esos requisitos, por ahí los que suelen tener más peso y que hace que sea más complicado promocionar, tiene que ver con los requisitos de materias que tienen que estar aprobadas. Yo acá entré a Guaraní para fijarme, por las dudas, esto lo tendrían que chequear, pero por lo que me sale acá, tendrían que tener aprobada periodoncia, endodoncia, ciru 2, operatorio 2 y estomatología, aprobadas para poder rendir el examen de promoción. Porque nos ha pasado otros años de que por ahí rinden el examen y en realidad nunca se les puede cargar la nota porque no cumplen con los requisitos previos. Vieron que Guaraní tiene todo ese sistema de que no permite cargar algo cuando está todavía debiéndose otra materia. Por ende, se perdía la promoción y era tiempo perdido para ustedes, tiempo perdido para nosotros. Así que ténganlo muy en cuenta a la hora de elegir promocionar, que tengan todo esto aprobado. Esto es lo que me figura a mí. De todas maneras, por las dudas, como les digo, deberían chequear. Hay requisitos distintos que son para cursar, pero en teoría para aprobar, estas son las que salen aprobadas. Esto es puramente, lo dejo como el criterio de cada uno, en el sentido de que cada uno se tiene que ir fijando. Normalmente les sale, como para rendir, les sale ahí directamente cuando aprietan los requisitos a cada uno qué es lo que les falta. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Después un poco lo que ya estuvimos hablando en relación a las faltas, sobre todo las faltas en seminarios. Acuérdense que las faltas en seminarios no justificadas son algo bastante de peso como para sacar un examen de promoción. Y en general después, bueno, que les den las notas, por supuesto, como pasa en todas las materias. En relación a los practiquitos, acuérdense que la nota se traslada directamente, por eso yo no se las estuve pasando todavía. Directamente la nota que ven es la nota que se conserva, o sea, me saco 4, tengo 4. En cambio, en los parciales se calcula ese, en base a la tabla de equivalencias, por eso les mandé ya notas del primer y segundo parcial. Creo que todos o casi todos tienen nota de examen como para promocionar. Queda evaluar que en los practiquitos tengan promedio de 7 o más, que yo creo que también la mayoría sí. No pueden tener ninguno desaprobado, eso sí, en el caso de que haya uno desaprobado, lo vamos a ir viendo para que lo puedan recuperar probablemente en estos días que van siguiendo, así que si lo tienen en mente o saben que hay uno que desaprobaron, sobre todo los primeritos, vayan estudiando que un día de estos vamos a coordinar para hacer algún examen hacia cortito, oral, para recuperar esa nota. Bueno, y un segundito más que ya les muestro, esperen que se agarre WhatsApp. Ahí les voy a mostrar más o menos qué es lo que nos falta para que tengan una idea de cuándo comenzaríamos. Vamos a... Hoy nos toca ver todo lo que sería tratamiento de mordidas abiertas, cubiertas y cruzadas. Hoy no hay practiquito, hoy no hay cuestionario. Recién a partir de la semana que viene, que vemos prevención, que es la última semana de agosto, vemos prevención, terminamos de ver mordidas abiertas y cruzadas y se evalúa ese tema todo junto. Después, la primera semana de septiembre, vemos urgencias, por eso suele ser cerca de los primeros días de septiembre. Y ya en esa semana podemos comenzar con alguna evaluación de los casos clínicos. O sea que incluso un poquito antes de lo esperado. Más o menos, los primera, segunda semana de septiembre ya podemos arrancar con los practiquitos. Después tenemos una semana de seminario presencial, que hacemos un repaso para el parcial, para el último parcial, y después ya tienen el parcial, y nosotros nos seguimos juntando todos los martes directamente a ver los casos clínicos. Bueno, habiéndoles dicho esto, les voy a ir pidiendo, les voy a ir tomando asistencia y les voy a ir pidiendo que me avisen si creen que están para promoción o no, o si tienen intenciones de rendir el examen de promoción o no.
Esto presta a que chequeen bien después si están todas las materias aprobadas, las que tienen que tener aprobadas, y yo les voy a ir calculando el tema de la nota para ver si efectivamente, y tema de las faltas, para ver si efectivamente están las condiciones. De todos los que yo tome que tienen posibilidad de promoción, voy a ir seleccionando, vamos a ir ordenando para que vayan presentándose primeros, así que ténganlo en cuenta para ir preparando y armando el caso clínico. Bueno, comenzamos con eso entonces. Acá tengo la lista. Abuti, Camila. Hola, profe, presente. Buenas. No, yo no puedo promocionar por las correlatividades. Bien, perfecto. De 10, Badilla, Giselle. Buen día, profe, presente. Tampoco puedo. Bien. Bonino, Agustina. Hola, profe. No, yo no puedo por las correlativas tampoco. Bien. Carreño, Bernardita. Hola, profe. Yo sí me gustaría promocionar. Perfecto. Muy bien. Caula, Tomás. Buen día, profe. No, Buen yo día. tampoco puedo. Bien. Sequeira, Milagros. Hola, profe, buen día. Yo estoy para Bien. promo, me gustaría promocionar. Bien. Te hago una pregunta, profe. Y Si nosotros rendimos el coloquio y ponele que nos va mal, quedamos como regular y tenemos que rendir el final. quedan como regulares y tienen que rendir el final. Ah, Exacto. eso. Sí, exactamente. En el caso de que aprueben el coloquio, ya directamente se carga la promoción. Y el coloquio, creo que yo ya les comenté en otras oportunidades, es a programa abierto, o sea que les pueden evaluar cualquier cosa. Normalmente se centra mucho en el caso clínico, lo hacen titular y adjunta. Yo creo que va a ser, como todos los años, viene siendo virtual. De forma oral, se conecten en un Meet y ven mucho su caso clínico, y de ahí, bueno, ustedes vieron que el caso clínico tiene muchas instancias porque va tocando como todas las unidades, así que de ahí se puede ir para cualquier tema. Si ustedes van confiados con los contenidos, suele ser un examen bastante más corto. En el caso de que haya como dudas o algo en algunas preguntas, ya se empieza como a dificultar el examen de promoción. No es normalmente tan difícil aprobarlo, pero tampoco es lo más sencillo del mundo, en el sentido de que hay que tener todo estudiado para presentarse. Así que también para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, ustedes rinden primero el caso clínico. Si la nota del caso clínico da y la nota del parcial da y sigue todas las condiciones, recién ahí se programa la fecha para el coloquio, que yo calculo que ya va a ser más bien para octubre, como para que se den una idea. Octubre, quizás primeros días de noviembre. Así que bueno, van a tener un poquito de tiempo en el medio para seguir estudiando. Contreras, Fede. Profe, sí, yo también estoy para promo. Perfecto. No podía rendir. Muy bien. Costa, Agustín. Profe, presente. No, yo no puedo por las correlativas. Ok. Cuadro, Emilia. Presente, profe. Yo sí estoy para promo, pero ¿se puede chequear más adelante? Sí. Ah, bueno, No hay listo. problema. Bien, Curti, Florencia. No sé si Flor no fue el que me avisó que llegaba tarde. Fabrini, Noelia. Hola, profe, no estoy para Hola. promo. Bien. García, Mariano. Hola, profe, buen día. Bien. Yo sí puedo promocionar, pero bueno, lo voy a meditar para más adelante. Ok. Hernández, Ariana. Bien. Croxlund, Leonardo. Méndez, Brenda. Profe, buen día, yo no. Buen día. Presente. La voz de dormida. No, No. profe, estoy con la garganta terrible. Congestionada. Banco, igual si te levantabas recién, banco. Por suerte la virtualidad permite esto. Morandini, María Azul. Hola, profe. No, yo no estoy para promo. Bien. Paulania, Anabela. Hola, profe. Sí, yo estoy para promo también. Perfecto. Pascualini, Katia. Hola, profe. Sí, yo quiero promocionar también. Perfecto. Bueno. Entonces me quedan para promo, bueno, Pascualini, Paoloni, García, Mariano, Cuadro, Emilia, Contreras, Fede, Sequeira, Milagros, Carreño, Bernardita, y hasta ahí creo más o menos, si no me salté a nadie. No, creo que no. Bueno, después veremos quiénes están ausentes. Profe, Sí. buen día. Acabo de entrar al Meet. Ahí estamos. Bien. ¿Estás para promo? ¿Tenés idea? Si te dan las No, correlativas. no estoy para promo. Bien, perfecto. Ahí te anoto.
Bueno, de quienes estén para promoción, después me van confirmando. Si me confirman en unas semanitas cuando yo vaya calculando todo y ustedes me dicen que sí, hacemos un sorteo entre todos los que puedan y van a ser esos los que comienzan por una cuestión de que yo quiero ya liberarlos con eso. Se van a tener que seguir conectando a clase, pero yo ya les voy ordenando para que vayan rindiendo el coloquio de promo. Porque por ahí nos pasa que ya los últimos que vamos viendo, que ya suele ser para fines de septiembre, primeros días de octubre, se nos termina haciendo como muy sobre la marcha y ya estamos también con los coloquios al mismo tiempo y por ahí ya no llegan a rendirlos bien. Así que lo ideal es que los desocupemos primeritos, así que bueno, se vayan perfilando con todo. Yo creo que la mayoría de los que me dijo que sí ya tienen más o menos todo armado, así que no vamos a tener problema. Bueno, hoy nos toca ver entonces tratamiento de mordidas abiertas y mordidas cruzadas. Es un tema un poco largo. De todas maneras, nosotros vamos a tratar de verlo un poco más desde la parte funcional. Acá no vamos a ver en esta parte todo lo que vendría a ser los problemas sagitales, que sí los estuvimos viendo en otras instancias, estos problemas sagitales de clase 2, de clase 3, acá no se los mencionan. De todas maneras, desde el vamos, les voy aclarando que siempre que hay problemas normalmente de mordidas cruzadas o mordidas abiertas, normalmente vienen acompañados también de un problema sagital, que es esto lo que venimos hablando de que es muy raro de que el problema esté solo en una dimensión y las otras dos no estén involucradas. O sea que normalmente tengo problemas verticales, problemas transversales y problemas sagitales, o al mismo tiempo o al menos dos de ellos tienen que estar presentes. Así que si ya diagnosticaron o más o menos tienen algún análisis de su paciente, quizás esto también les sirva como para ir complementando un poco. En relación al tratamiento vamos a hablar un poco de límites que tiene tanto el odontólogo general como lo que puede trabajar el ortodoncista y vamos a seguir trabajando con este tema la semana que viene cuando veamos toda la parte de prevención. La parte de prevención es bastante linda porque ahí sí establecemos bien claro qué límites tiene cada uno como para que ustedes se vayan en mente con lo que pueden decir y lo que no les correspondería y corresponde hacer la derivación. Bueno, ¿se ve bien la presentación ahí por las dudas? Si yo corro. Sí, profe. Bien, de 10. Bueno, cuando hablemos de problemas verticales, acuérdense que tenemos dos opciones en relación a los problemas verticales. Tenemos la posibilidad de tener sobremordida, que acuérdense que era cuando lo de arriba me tapaba en el sector anterior casi todo lo de abajo y yo no alcanzo a ver los elementos dentarios de la arcada inferior. O tenía la posibilidad de tener una mordida abierta, que es cuando los elementos dentarios en el sector anterior pierden esta relación de contacto. Obviamente que estos problemas verticales parten de conocer cómo es la norma en el sector anterior, es decir, recordar que lo ideal es que los elementos dentarios superiores en el sector anterior me tapen 1/3 de la cara vestibular de los incisivos inferiores. Esa sería una situación de norma hablando netamente de lo vertical. En el caso de que esta norma se vea desfasada por algún motivo, por un extremo donde tengo una falta de oclusión o un extremo donde se me cubre la mordida, acá sí ya hablo netamente de un problema vertical. Por supuesto que el tratamiento de estos problemas va a ser distinto. Desde el vamos, nosotros tenemos pacientes que normalmente tienen una tendencia muscular acompañada de estas situaciones. Es mucho más frecuente, por ejemplo, que los pacientes que tienen un biotipo dólico-facial tengan tendencia a mordida abierta, porque la musculatura es una musculatura muy débil, que a veces no alcanza o no colabora a la hora de desarrollar y trabajar en el cierre de las arcadas, entonces es frecuente que esto suceda, y por el contrario, es bastante frecuente que los pacientes con un biotipo braquifacial tengan esta tendencia a la sobremordida o a mordida cubierta. Ambos son bastante característicos también de las clases 2. Es decir, que estos problemas verticales, ya sea de mordida abierta o sobremordida, si bien no es que solamente van a aparecer en las clases 2, suele ser algo frecuente que aparezcan en este tipo de problemas sagitales. En relación a los problemas transversales, normalmente lo más frecuente es que aparezcan problemas de mordidas cruzadas. Estas mordidas cruzadas nosotros habíamos hecho la diferenciación de que podían ser esqueléticas cuando estaba comprometida la base ósea, pero los dientes básicamente están insertados en el alvéolo, o sea que si la base ósea queda pequeña, los dientes también quedan en una situación bastante perjudicial porque me quedan palatinizados. O podía ser exclusivamente dentaria, donde yo veo solamente los ejes de los elementos dentarios con esta inclinación o con este torque negativo, pero las bases óseas están bien. O sea que puede ser que estén comprometidas las bases, como puede ser que no, y que el problema sea meramente dentario.
Lo más frecuente es mordidas cruzadas posteriores, donde el maxilar superior se queda pequeño o los elementos dentarios están palatinizados con respecto a la arcada inferior. Pero dentro de estos problemas transversales, algo que es poco frecuente, pero que también existe, es que pase lo contrario, que es la famosa mordida en tijera, cuando el maxilar superior es un poco más grande que el maxilar inferior y los elementos dentarios quedan con todas sus cúspides por fuera, sin esta relación de contacto, sin esta oclusión entre lo de arriba y lo de abajo, me queda todo por fuera y eso tampoco es salud, es decir, me falta desarrollar o expandir un poco el maxilar inferior para poder compensar esa situación donde el maxilar superior es muy grande. No se las mencioné acá, no las vamos a trabajar hoy, vamos a ver mucho lo que es mordida cruzada como tal, pero no tanto la parte de mordida en tijera porque no es una patología tan frecuente. Bueno, empecemos entonces con los problemas verticales. Ya vimos que estaban estas dos opciones de sobremordida y mordida abierta. Vamos a empezar con los casos de sobremordida, que lucen así normalmente. Fíjense que yo acá analizo lo vertical desde la foto de frente y también puedo analizar con la foto de frente lo transversal, que vendría a ser el ancho. Acá yo puedo analizar lo vertical y analizo también lo transversal. En el caso de lo transversal, como lo vamos a ir trabajando también, está bueno que se los vaya mencionando, por más que no lo voy a desarrollar ya. No veo o no puedo analizar con esta foto la situación sagital del paciente, es decir, en sentido antero-posterior, que para eso acuérdense que necesitamos las fotos laterales con buenos separadores para poder ver bien cómo está la clase molar, cómo está la clase canina, cómo es el resalte, que me dan otro tipo de información, no con respecto a lo vertical ni con respecto a lo transversal. Bueno, es frecuente esto, sobre todo en la dentición mixta, encontrar estos casos. Fíjense, en este caso yo tengo los incisivos centrales que me tapan casi la totalidad de la cara vestibular de los incisivos inferiores, y a su vez cuando me fijo en el sector posterior, fíjense que las bases óseas no están tan mal, es decir, si yo pudiese palpar el hueso, ir bajando a lo largo de las bases óseas estas de este paciente, no están tan mal con respecto a maxilar superior y maxilar inferior, pero sí los elementos dentarios, sobre todo en este sector, en el análisis transversal, fíjense que me quedan una relación de contacto que no es adecuada, tengo una mordida cruzada localizada en este lugar, que parece tener mucho que ver con el eje que tienen estos elementos dentarios, que tienen una inclinación hacia palatino, que también es apreciable de este lado, pero de este lado se ha marcado como más significativamente. Las líneas medias coinciden, por suerte, coinciden con la zona del frenillo, así que eso no representa un problema. Me voy a este lado y fíjense que también lo mismo, la situación es tal que a veces los incisivos centrales casi que contactan con la encía, fíjense, y a veces generan molestia o trauma en la zona de la encía. Y acá vemos el sector posterior, que dentro de todo se lo ve bastante bien, es decir, tenemos cúspides vestibulares superiores ocluyendo por fuera de cúspides vestibulares inferiores, hace una relación transversal bastante acorde, a pesar de que el problema vertical es bastante claro con este tema de la sobremordida. Acuérdense que esto no es un capricho, sino que tanto los problemas verticales de mordida abierta como estos problemas verticales de sobremordida se quedan o se consideran como problemas y no dentro de la norma porque me empiezan a afectar a la guía anterior. Cuando yo tengo un problema de sobremordida, piensen que tengo esta relación de los incisivos, para yo poder desocluir, tengo que hacer mucho efecto para poder sacar mucha apertura para poder sacar a ese maxilar inferior y hacer ese movimiento de protrusiva. En cambio, cuando la situación es acorde, este movimiento es mucho más limitado, entonces el cóndilo no tiene que trabajar tanto dentro de la cavidad glenoidea. Si ustedes se acuerdan, en cavidad glenoidea teníamos fosa mandibular y por delante teníamos el famoso cóndilo del temporal o la eminencia articular, que tenían o hacían una pendiente que va acompañando a la guía en el sector anterior. Entonces, cuando esta guía no me ayuda, el cóndilo va a tener que ir modificando su anatomía, su forma, muchas veces generando problemas después articulares, para poder desocluir, generando ya una pendiente mucho más vertical en este movimiento de desoclusión. En el caso de las mordidas abiertas, piensen que no tengo guía anterior, entonces directamente el cóndilo no tiene una guía para generar este movimiento de protrusiva y este movimiento de apertura que lleva a el desplazamiento anterior del cóndilo. Así que estos problemas verticales tienen mucho que ver o mucha influencia también con la parte funcional. Bueno, en estos casos, las terapéuticas, cuando yo pienso en el tratamiento, piensen que para poder yo solucionar esto, si yo pudiera agarrar y mover los dientes del lugar y solucionar la situación, trataría de meter un poco más para arriba estos dientes del sector anterior y trataría también de sacar un poco más para afuera los dientes del sector posterior.
Es decir, que la terapéutica siempre va a estar enfocada en intruir el sector anterior, es decir, llevar estos dientes para arriba y extruir el sector posterior. ¿Por qué quiero extruir el sector posterior? Porque al extruir el sector posterior levanto el sector anterior. Piensen que estos dientes se me alargan y aumenta la relación de contacto, entonces la situación vertical va a mejorar. Pero a su vez, intruyendo un poco estos dientes, llevándolos un poquito más para arribita, voy a poder alcanzar ver la cara vestibular y voy a mejorar también la situación vertical. Entonces, lo que se trata, más allá de la aparatología que se vaya a utilizar, la edad del paciente y demás, es siempre esto. Normalmente los pacientes adultos, estos casos de sobremordida ameritan un tratamiento de ortodoncia con brackets, es decir, utilizar aparatología ortodóntica. Por supuesto que esto no lo hace el odontólogo general. El odontólogo general puede establecer el diagnóstico, encuentro el problema, sé que esto representa un problema funcional, que me puede traer problemas articulares y le planteo al paciente la derivación a un ortodoncista. En este caso yo puedo elegir cementar los brackets con alguna técnica diferente para lograr esta intrusión de los dientes en el sector anterior, pero también existen como patologías o aditamentos que se pueden agregar en la ortodoncia, como son los famosos biturbos, que ahora se los voy a mostrar. Esperen que me quede esta fotito acá. Los biturbos son unos topes, no sé si alguno tuvo ortodoncia en algún momento, para un ratito el video, o habrá visto, pero se suelen poner entre las arcadas unos levantes de oclusión que se llaman topes. Estos levantes de oclusión suelen tener un color azul, es una pasta normalmente de color azul, aunque se puede hacer de color blanco, se pone de color azul para que después lo podamos ver y desgastar, y levantan la mordida, desocluyen los maxilares, de forma tal que los dos maxilares, el superior y el inferior, puedan desarrollar sus arcadas de forma individual y después se va buscando recién la relación de contacto. Los biturbos son topes que se usan solamente en los incisivos, normalmente, con el fin de que estos dientes acá adelante sean los únicos que entren en contacto y el sector posterior me quede en desoclusión. Piensen ustedes que si el sector posterior me queda en desoclusión, no tengo contacto, levanto la mordida y no toman relación entre sí, esto favorece que los dientes se extruyan. Nosotros sabemos que cuando el diente no tiene el antagonista ahí de forma inmediata, que es el que lo frena en este proceso eruptivo, se va a extruir. Entonces me favorece que los posteriores se extruyan y al tener un contacto permanente en el sector anterior que me va golpeando, me va favoreciendo la intrusión en el sector anterior, que es hacia donde se orienta la terapéutica. Esto es un aditamento que es una alternativa, sobre todo para los pacientes que tienen ortodoncia. Vienen así metálicos, pero la realidad es que vienen también como unos palitos siliconados. Ahora van a ver cómo se pegan, que se pueden rellenar con resina y directamente ahí generan la compensación. Fíjense, hacen que el único sector que tenga contacto sea el sector anterior y el sector posterior me queda sin contacto. Es decir, tengo una falta de oclusión en este lugar y acá contacto. Este golpeteo permanente, el paciente cierra, come, muerde, hace toda su vida, golpea acá adelante, los de atrás no tienen contacto, muerde con los dientes de adelante. Molesta obviamente al principio, después uno se acostumbra. En relación a este contacto, ¿qué va a ir haciendo? Me va a ir intruyendo el sector anterior y el sector posterior siempre busca el contacto, sobre todo los dientes permanentes. Nosotros sabemos que si falta el antagonista, los dientes migran, el de arriba tiende a extruirse muchísimo. Y acá pasa lo mismo, si no tengo el antagonista, van a extruirse los dientes hasta buscar el contacto. Entonces, de esa manera se termina compensando la situación vertical. Ahí vamos a ver si termina de mostrar cómo avanza, porque no me acuerdo si terminaba, pero creo que sí. Ahí les muestra la relación de contacto delante. Obviamente que esto está complementado de un tratamiento de ortodoncia, como les decía recién. Si bien a veces lo van a encontrar solitos, suele ser por un tiempito, porque directamente después se incorpora el tratamiento de ortodoncia como tal. Y fíjense cómo va generando intrusión adelante y extrusión en el sector posterior. Por supuesto, los brackets también hacen su magia, no es algo que se soluciona totalmente con los biturbos, es un aditamento que se suele usar para esto. Otra alternativa en pacientes con dentición mixta son este tipo de aparatitos. Este tipo de aparatito se llama placa masticante. Es un aparatito que, fíjense, mírenlo acá desde una vista sagital, que ahora se los voy a ampliar un poco para que lo puedan ver un poco mejor. Ven que tiene una plataforma, entonces el paciente que hace contacta en el sector anterior
y el sector posterior, que acá se ve mucho más lindo, fíjense que queda sin contacto. Los molares 6, que son los únicos permanentes en este caso, porque me falta cambiar todo el sector intermedio todavía, se dejan sin contacto. Fíjense que la plaquita tiene el huequito de los molares 6, entonces eso permite que el molar 6 se pueda extruir hasta buscar el contacto, entonces mejorar la situación posterior, y con el contacto permanente del sector anterior va a ir intruyendo, en este caso, el sector anterior para evitar estas sobremordidas. Este tipo de casos son también bastante frecuentes. Fíjense que se ven los incisivos centrales y me tapan prácticamente todos los incisivos centrales inferiores. En relación a lo transversal, esta es otra cosa bastante frecuente. Fíjense que el hueso, nuevamente como que hagamos el ejercicio visual de que yo tengo el paciente acá y voy palpando desde arriba y voy bajando. Si yo me fijo dónde están las bases óseas de este paciente, fíjense que la situación no está tan mal. Sin embargo, yo acá no veo dientes, y no es que no estén los dientes, acá los vemos, acá están los dientes, pero están tan palatinizados y con una convergencia tan marcada hacia palatino, que directamente no los veo, no puedo evaluar la relación de contacto, y fíjense acá cómo se ve esta inclinación palatina. O sea que este paciente no solamente tiene un problema vertical con este tema de la sobremordida, fíjense que no me coinciden las líneas medias ni nada, sino que a su vez tengo un problema transversal con una convergencia muy marcada de los elementos dentarios hasta palatino. Lo bueno de este tipo de aparatito es que van a ver que ahí tengo un tornillito, se ven unos huequitos, que ahí se coloca una llavecita que va permitiendo que esto se expanda, por eso ven que está cortado. Esto se va expandiendo y va empujando la cara, digamos, palatina de los elementos dentarios de la arcada superior, y va generando este efecto y va ensanchando un poquito la arcada. Es decir, que a la vez que ensancha un poco la arcada y se va abriendo, fíjense que acá el aparatito se fue abriendo y va trabajando el ancho, va compensando y va trabajando lo vertical. Lo malo de este tipo de aparatitos es que, por supuesto, al ser un aparato removible, depende mucho del uso del paciente, y lo ideal es siempre que tengan muy buen uso, o sea, que se usen lo máximo posible durante el día, y a la noche siempre como tarea obligada. Y esto, hasta que por ahí se acostumbran o lo logran usar con esta frecuencia, lleva bastante tiempo. Así que, para tener en cuenta que esto es una alternativa, pero siempre hablando un poco de terapéuticas que son removibles, ¿no? Más que todo para una dentición, como es mixta, como es el caso, o al sumo una dentición primaria. Bueno, pasamos ahora al tema mordidas abiertas. Todo esto que vimos recién es mordidas cubiertas, sobre mordida. En relación a las mordidas abiertas, acuérdense que nosotros las podíamos subclasificar y podemos decir, bueno, esta es una mordida abierta de origen dentario, donde solamente los dientes están en una posición alterada, o bien podría tener un compromiso esquelético. Cuando el compromiso es esquelético, acá pasó lo mismo que veíamos cuando hablábamos de los problemas sagitales, cuando hablábamos de los problemas de las clases 2 o las clases 3 esqueléticas, que yo les dije, cuando vean a su paciente en esta situación de problema esquelético, quizás tener en cuenta o considerar esta opción como primera línea, la de derivación al ortodoncista, para que evalúe bien la situación. Si el paciente está en su pico de crecimiento, acuérdense que siempre las posibilidades de tratamiento son normalmente menos cruentas, menos invasivas, y además son bastante, digamos, con bastantes resultados, nos modifican bastante el panorama desde un primer momento, distinto cuando el paciente ya es un paciente adulto, donde los problemas esqueléticos están como más consolidados y es más difícil trabajar de una forma que no sea cruenta, y muchas veces termina siendo algo quirúrgico. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, si ya tienen algún diagnóstico o alguno de los cefalogramas le dio información de que la mordida abierta que tiene su paciente es esquelética, ya saben que tienen que probablemente hacer la derivación al ortodoncista, y también ir evaluando quién me puede haber generado a mí esta mordida abierta, y si es necesario hacer una valoración con fonoaudiólogo, con otorrino, que ya lo vamos a ir hablando ahora. Nosotros podemos clasificar estas mordidas abiertas según su ubicación. En general podíamos hablar, ¿se acuerdan de si estaban localizadas en el sector anterior, si se extendían hasta el sector intermedio o incluso hasta el sector más posterior, donde a veces hay un solo elemento dentario que es el único que tiene contacto y todos los demás elementos dentarios están en falta de oclusión? Por supuesto que genera problemas estéticos y problemas funcionales para el paciente. Vuelvo a mencionar, este problema vertical no es algo que está dispuesto al azar, sino que está estudiado, que para que la guía anterior sea funcional, siempre los incisivos centrales superiores tienen que tener un torque positivo, y además tiene que establecerse esta relación de que cubran solamente 1/3 de la carga vestibular. En este caso, la falta de contacto hace que yo no tenga guía anterior,
Y esto, por supuesto, que repercute en los movimientos articulares. Imagínense que el cóndilo no tiene quien lo guíe en el sector anterior, entonces va al tuntún, y esto va generando modificaciones estructurales en el cóndilo que después generan las famosas patologías, los ruidos articulares, las trabas a la hora de abrir el maxilar, los famosos problemas de bruxismo y demás, que vienen vinculados a estos problemas de oclusión. Bueno, y por supuesto también funcionales a la hora de la masticación, de digerir alimentos y demás. Ya habíamos dicho esto que hablaba recién, de problemas dentarios y problemas esqueléticos, y les aclaro, aprovechando que está esta diapo, acuérdense que todo problema que sea esquelético, cuando yo hice una cefalometría y me dice la cefalometría, esto es una clase 2 esquelética, una clase 3 esquelética, una mordida abierta esquelética, yo no lo voy a poder tratar, y acuérdense que el único que me da esa información es la cefalometría. No lo puedo deducir del aire, sí o sí necesito información de la cefalometría para chequear, confirmar que es un problema de bases óseas y que no es un problema dentario. El problema dentario sí lo puedo valorar mucho con los modelos, con las fotos, y después lo puedo chequear. Acuérdense, por ejemplo, que hay cefalogramas como Ricketts, que tiene una parte de análisis dentario. No me va a servir a mí si mi paciente no tiene sobremordida ni mordida abierta, quizás no me sirva hacer muchos índices a nivel de la parte dentaria. Dependerá el caso de ustedes, si les sirve hacerlo o no, si me sirve saber si el incisivo está extruido o no, y cuál valor va a ser el más útil. Pero bueno, esto es un punto clave, porque siempre, como les decía recién, los tratamientos esqueléticos suelen ser más complejos en pacientes en crecimiento, y en pacientes adultos amerita la derivación al ortodoncista y no es tarea para tratarla por parte del odontólogo general. Por supuesto, cuando hay mordida abierta esquelética, hay alteraciones en la posición lingual, casi seguro. Tengo las típicas características de un paladar profundo, que esto ya lo van a ir viendo porque ya fueron analizando las fotos, fueron analizando los modelos, valoran los índices, y ya les voy a ir diciendo todo esto. Tengo poco desarrollo en ancho, poco desarrollo transversal. Las arrugas están muy marcadas, unas arrugas que ya en un paciente adulto deberían estar prácticamente apenitas visibles, están súper marcadas, súper gruesas. Siempre esta tendencia vinculada a pacientes con biotipos dólico-faciales, sobre todo cuando es esquelética. Entonces vemos esta tendencia a que el mentón va en sentido horario, y con este biotipo dólico-facial, con una musculatura, acuérdense que no ayuda, y un aumento significativo en el tercio inferior. Y obvio, la dificultad para el sellado labial, porque piensen que no es lo mismo tener que hacer un sellado labial cuando los elementos dentarios están en esta situación a cuando yo tengo esta situación. Tengo que hacer mucha más fuerza para poder lograr el sellado labial, y entonces ahí es donde los labios se estiran y aparece, para poder subir y cerrar el labio, aparece el puntillado clásico del mentón. Este puntillado ya nos da, en el análisis facial, un punto de donde me puedo agarrar también para ir llevando toda esta concordancia hasta el final del caso clínico. Ya sabemos que según la ubicación, como les decía recién, puede ser simple, que esté limitada al sector anterior, pero el sector posterior está bien. Puede ser que también tenga alguna alteración en el sector posterior, pero más bien localizada, es decir, una cosa pequeña, no se extiende a todo el cuadrante. Puede ser compuesta, es decir, sector anterior y me extiendo un poquito hasta premolares o molares primarios, pero el sector posterior de molares permanentes ocluye bien. Y en relación a la compleja, fíjense que tengo una mordida anterior y posterior total bilateral, o sea que comprende a todo el grupo dental. En estos casos, normalmente el último molar, el 7, es el único que suele tener como ese punto de contacto, y a veces ni siquiera. Entonces, fíjense que el paciente le dificulta totalmente la parte funcional, cómo mastica este paciente que tiene solamente un punto de contacto, y además piensen también cómo sobrecarga a estas piezas dentarias el único lugar que tiene contacto, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo simple, en este caso localizado en el sector anterior y en este caso posterior, pero ven que dentro de todo tengo todos los otros elementos dentarios en contacto. No es bilateral esto, sino que pasa de un solo lado y viene normalmente acompañado de un hábito, que es, por ejemplo, pongo la lengua al costadito. Compuesta ya me extiendo y los molares son los que entran en contacto, me extiendo hasta el grupo premolar, y acá ya un poco más, me costó bastante encontrar de complejas, son casos bastante difíciles de tratar. Y como les decía recién, hay un solo elemento dentario, una sola cúspide, un solo punto de contacto. Si yo al paciente le pido morder y chequeo con papel de articular cómo están los contactos en este paciente, van a ser siempre nulos, porque imagínense que me quedan solamente en el sector posterior, y obviamente que esto siempre va a repercutir en la articulación y en todo lo que sea funcional. ¿Qué tengo que pensar siempre? Que todas estas mordidas abiertas, siempre que yo tengo un problema de mordida abierta, tengo normalmente un hábito o hay algo que estoy arrastrando
que me está repercutiendo y me está generando a mí esa mordida abierta. Opciones: persistencia de mamadera o persistencia de chupete. Esto, lo ideal es que no pase de los 2-3 años. En la cátedra tratamos de sostenerlo o de promover que no se extienda más de los 3 años el uso del chupete y el uso de la mamadera. No pasa lo mismo con el tema de la lactancia materna. En ese sentido, yo creo que ya les había comentado en los prácticos de dentición primaria, pero no hay como una correlación directa en que la lactancia materna y la succión generen una alteración en relación al desarrollo de los maxilares. Por el contrario, parece favorecerlo, pero distinto pasa, independientemente de que sea lo más fisiológico, anatómico posible, distinto pasa con el tema del chupete y con el tema de la mamadera, que sí repercuten y mucho en el desarrollo de los maxilares, generando justamente este tipo de mordidas abiertas que van acompañadas muchas veces también de problemas transversales. Esto de que nunca es una sola dimensión, normalmente abarca más de una. Otra opción, temas de succión digital. En relación a lo que es la succión digital, puede estar presente también en pacientes adultos, a veces no tan explícita como sucede acá, sino un poco más indirecta, o también el hecho de llevarme algo a la boca, que no necesariamente es el dedo, puede ser una lapicera, algún objeto, lo que sea, y que es tan permanente que me termina generando a mí alguna alteración. Mismo pasa por ahí con el hecho de comerse las uñas, que si bien ustedes van a darse cuenta porque se ven los bordes incisales todos ahí como rotitos, más allá de eso, también se va moldeando con morderse la uña el sector anterior y puede generar modificaciones. Y esto es lo que termina estando presente en casi todos los pacientes después, pacientes adultos y pacientes jóvenes, que es un problema de respiración bucal combinado con un problema de dilución atípica. Paciente respirador bucal es un paciente que no está respirando por fosas nasales. No respira por fosas nasales, hay dos opciones. No respira porque no puede respirar por fosas nasales, es decir, tengo un problema en la vía aérea alta o media que impide que el aire pueda ingresar por acá, o el aire que ingresa es muy poco. El paciente no tiene otra alternativa que respirar por vía bucal. Si ese fuera el caso, mi tratamiento primordial tiene que ser derivación al otorrino, que el otorrino evalúe vía aérea alta y media, me dé un informe con un diagnóstico y en base a eso abordar un tratamiento que libere la vía aérea para que yo pueda reeducar a mi paciente que es respirador bucal. Opción B, paciente respira por la boca, evalúo la vía aérea. El otorrino me dice a mí, no tiene un problema respiratorio, no hay ningún problema en la vía aérea ni alta ni media. Entonces, el problema es que el paciente tiene un hábito persistente de respirar por la boca y que no logra respirar por nariz porque está acostumbrado a respirar por la boca, simplemente por eso. Entonces, acá es una cuestión de trabajar mucho con fonoaudióloga para rehabilitar a este paciente y que aprenda a respirar por vía nasal, a usar la nariz y no la boca para respirar. Hoy en día la tendencia esta que viene en todo lo que es la parte de ortodoncia y todo lo que es la parte de ortopedia, es trabajar mucho en la parte funcional. Vieron que esto se ve un poco en todas las corrientes, me parece a mí, desde la parte médica, que se ve mucho de trabajar con lo que es la alimentación, de estimular el ejercicio físico, de controlar la respiración, de promover como terapias que sean para que el paciente esté más tranquilo, porque se cree que todo eso ayuda en el manejo de cualquier patología. Acá el tratamiento se está orientando, se está dirigiendo mucho a lo mismo, mucho trabajo complementario, fonoaudiólogo, otorrino, valoración siempre de la vía respiratoria, incluso intervención en la vía respiratoria para que el paciente pueda respirar bien, y después la reeducación de toda la musculatura, incluyendo la lengua, que no deja de ser parte de la musculatura, para reacomodarla en su posición, creyéndose que si la parte funcional trabaja bien, si la musculatura nos acompaña y el paciente hace ejercicios y trabaja mucho la respiración, la posición lingual y demás, la situación a nivel bucal mejora drásticamente. Otra cosa bastante frecuente por ahí que pasa es que el paciente respirador bucal, no hay derivación a fono, no hay derivación a otorrino, no sabemos si el paciente puede respirar por vía nasal bien o no, no sabemos si el paciente tiene la capacidad de llevar su lengua al paladar, si hay algún motivo puntual por el cual no lo lleve. Coloca un aparato en boca que lo obliga al paciente a respirar por vía nasal y el paciente no lo puede tener en boca porque se ahoga, porque le da la sensación de que se lo tiene que sacar porque no puede respirar bien o se cansa mucho, y eso entonces viene ya de un mal diagnóstico que no trabajamos previamente con toda la parte funcional. Así que
es como un punto clave y la verdad que es muy, muy determinante. Ustedes lo van a ver en pacientes que al día de hoy son adultos, y yo creo que el 99%, me lo puedo decir, de la población argentina tiene estos problemas de respiración bucal, que no respira bien por fosas nasales y que viene acompañado muchas veces de problemas de dilución atípica. ¿Por qué? Porque el paciente respirador bucal, para respirar por la boca, acuérdense que tiene que bajar la lengua, si no la lengua no me dejaría que entre el aire. Bajo la lengua y cuando bajo la lengua, ¿qué hago? Desarrollo mucho el maxilar inferior y el maxilar superior me queda atrófico, me queda poco desarrollado transversalmente y empiezan a aparecer estos problemas, fíjense, con la lengua metida entre los maxilares para compensar la relación del sector anterior, un maxilar chiquito, predomina el componente muscular externo con los músculos buccinadores, o sea que hay toda una tendencia muscular que no me va a acompañar nunca en el tratamiento. Ni hablar si el paciente tenía ya la tendencia a ser un paciente dólico, menos me va a acompañar en el tratamiento. Así que bueno, esto aplica, más allá de estos ítems que por ahí son más propios de una edad, esto aplica a pacientes de todas las edades y la realidad es que hoy en día, como les decía, todo se encamina a acompañar al paciente mucho, mucho, mucho desde la parte funcional y lo van a ir viendo un montón a esto que se va cambiando cada vez más, se orienta mucho, mucho la parte muscular. Bueno, ¿qué estrategias tengo para eliminar el hábito? Depende de cuál sea, como ya venimos diciendo. Vamos pensando, por ejemplo, en persistencia de mamadera y persistencia de chupete. No me queda otra que hablar un poco con los papás y concientizar un poco al respecto de las consecuencias que esto tiene con la persistencia a largo plazo. Lo ideal siempre es estimular las consultas desde temprana edad, entonces ya desde temprana edad se va avisando, se va anticipando esta situación para ir creando como un plan en equipo y lograr el abandono de estos hábitos. Se creía o se tomaba como una de las mejores estratégicas pactar también con el paciente, puede ser odontólogo-paciente, padres-paciente, un plan en el sentido de que, por ejemplo, proyecto que de acá a fin de año, estamos por ejemplo en agosto, de acá a fin de año, chau, el chupete. Y lo voy mencionando, y llega un punto en el que llegamos al día o al mes en cuestión y el paciente ya está como mucho más dispuesto a sacar el chupete, sacar mamadera, porque ya tenemos toda una proyección y un plan que fue anticipado, fue conversado. En el caso de la succión digital, está estudiado que normalmente tiene un gran componente emocional atrás, o sea, una forma de generar la descarga. Así como aparece también el bruxismo infantil, la succión digital es una cuestión de descarga que a veces viene acompañada de otra situación. Por ejemplo, papás se separan, viene acompañado de situación, nace un hermano nuevo, me cambio de casa, me cambio de colegio, tengo otros horarios, lo que sea. Entonces, muchas veces también corresponde, además de hablar con papás, hacer una derivación a lo que vendría a ser la psicóloga para tratar un poco esta situación y poder ir acompañando o reemplazando este hábito por uno que sea un poco más saludable. Quizás trabajando también en equipo con los papás. Y en relación al tema respirador bucal y dilución atípica, esto que venimos hablando de que tengo que evaluar si el paciente respira por la boca es porque no está pudiendo respirar por nariz o puede respirar por nariz y simplemente está acostumbrado a respirar por la boca. ¿Quién me saca la duda? El otorrino. El otorrinolaringólogo lo derivo al paciente, el paciente vuelve con un informe y el informe a mí me dice tiene un problema de hipertrofia de cornetes, el paciente tiene tal cosa, el paciente no tiene nada en la vía aérea, puede utilizarla sin dificultad y el problema es un problema de hábito. Es un problema de hábito, perfecto, puedo trabajar con la fono me va a reeducar la parte muscular, va a trabajar mucho sobre los labios y sobre la lengua y a su vez yo puedo complementar con alguna patología ortopédica u ortodóntica que oriente a la musculatura hacia cierto sector. Entonces, entre que el paciente ayuda con ejercicios con la fono, yo lo voy obligando a llevar la lengua a una posición. Pero para esto siempre tengo que tener el check, si se quiere, o la aprobación del otorrino con respecto a las vías aéreas, porque es algo no menor. Si no, el paciente se lo va a sacar el aparato y no lo va a poder usar. Entonces, bueno, concientizar al padre o cuidadores como estrategias generales, plantear la posibilidad de acompañar con otros profesionales, tales como psicólogos, fonoaudiólogos, otorrinos, como veíamos recién, evaluar la disposición del paciente para abandonar el hábito. Esto les va a pasar mucho de que por ahí hablan con los papás y no hay caso. Y a veces sí, todo lo contrario, hay mucha disposición y bueno, esto también lastimosamente pasa como todo, uno puede hacerle parte de la concientización y después, bueno, ya queda un poco en el paciente el tema de decidir qué rumbo tomar,
Siempre lo importante es que ustedes lo planteen como algo de que es necesario hacerlo, es necesario ir por este punto, como que el paciente sepa que no tiene tanta alternativa, cosa de que, bueno, pueda efectivamente o se tome el compromiso de hacerlo efectivamente y no ponerlo en te recomiendo, pero no pasa nada, porque ya ahí con esa situación el paciente suele dejarse estar mucho más. Y en relación a colocar aparatología fija o removible, ya lo vamos a ir viendo, como recordatorio, siempre que sea posible realizarlo como odontólogo general. Caso contrario, derivar al ortodoncista. Hay casos que lo permiten hacer como odontólogo general y hay casos que no lo permiten y vamos a tener que hacer la derivación siempre al ortodoncista. Entonces, vuelvo a aclararles porque siempre hay mucha confusión en relación a quién derivo. Otorrino valora vía aérea. Siempre el otorrino valora la vía aérea. Otorrino no trabaja con la lengua. Fonoaudiólogo trabaja con la musculatura de los labios y de la lengua, o sea que me va a acompañar mucho en el tratamiento que yo como odontólogo vaya a realizar. Y el psicólogo es solamente en casos donde tengo toda una cuestión emocional atrás, que normalmente los papás ya se les suelen transmitir o se pueden charlar, se pueden conversar, y puede ser una recomendación hacer una derivación para iniciar el tratamiento. Así que bueno, para tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, ¿no? Trabajo interdisciplinario entre el odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo y el otorrinolaringólogo y a veces otros profesionales también. Bueno, ¿qué puedo hacer como odontólogo general? Tengo un paciente con mordida abierta, ¿qué puedo hacer yo como odontólogo general? ¿Qué posibilidades tengo? Hablar con los papás, recomendar el cambio de hábitos, hacer la derivación a la fono, hacer la derivación al otorrino, hacer la derivación al psicólogo. Esto yo todo lo puedo hacer como odontólogo general, puedo pedir, puedo hacer las cefalometrías, puedo analizar al paciente, no hay problema. Opciones de tratamiento, colocar una parrilla lingual. Las parrillas linguales son así con alambres, fíjense cómo se la ve acá, en el caso de que el paciente tenga un hábito, por ejemplo, el hábito de succión o el hábito de interposición lingual, interpone la lengua en el sector anterior, yo puedo colocar una parrilla que puede estar colocada en un aparato que sea fijo o que sea removible. Acá yo le planteé dos opciones que son fijas, que van cementadas, que el paciente no se las puede sacar. Para esto tomo un molde del maxilar superior, una impresión del maxilar superior, una impresión del maxilar inferior, tomo un registro de mordida del paciente en PMI, como muerde habitualmente, lo mando al laboratorio y el laboratorio me confecciona, si es que consigue, porque vieron que les dije que están medio en falta, las bandas, ¿sí? Para los molares 6 o una coronita en el caso de que tenga un diente primario, y desde la cara palatina de coronitas o molares queda soldado un arco, ¿sí? Con la parrilla lingual respectiva, que sirve para que el paciente se trabe. Yo quiero interponer la lengua y me trabo porque tengo esta parrilla o esta situación en el sector anterior. En este caso esto va fijo, va cementado, esto se cementa con cemento ionómero vitrio, ya sea una coronita o ya sea un molar con una banda, en cualquier caso se cementa con cemento ionómero vitrio y va fijo. Yo tengo que probar que el paciente no se lo pueda sacar, que no lo pueda movilizar de nada. Puede ser que ocasionalmente se despegue, como todo puede pasar, pero lo ideal es que quede fijo, que quede cementado y que yo le vaya haciendo controles mensuales al paciente. Es algo dentro de todo inofensivo, es molesto, no se usa tanto ya. La realidad es que es algo que ha caído un poco en desuso porque hay alternativas un poquitito más amigables. Pero bueno, la parrilla siempre es una alternativa dentro de lo tradicional. En este caso, fíjense que esto es una placa activa, ven que se ve el acrílico, es una placa activa removible que tiene ganchitos de retención que son ganchos pasivos. Acá, por ejemplo, vemos todo lo que es el arco vestibular y el gancho Adams. Y acá están viendo que tiene un tornillito. Este tornillito, acá en este caso, en este acrílico se alcanza a ver bien, pero ven que tengo una flechita hacia adelante y acá tengo los huequitos. Entonces yo coloco una llavecita y lo abro empujando hacia adelante como me indica la flecha. Siempre los aparatitos, si ustedes los ven bien en detalle, se alcanza a ver la flechita, que la flechita me dice hacia dónde va, hacia dónde se activa el aparato. Fíjense que en el medio está cortado el acrílico, entonces a medida que yo voy activando, voy expandiendo el maxilar y le agregaron acá sobre el acrílico la parrilla, no sé si la alcanzan a ver. Por supuesto que tiene que estar bien planificado porque no puede interferir con la oclusión, ¿no? El paciente no puede morder y sentir la parrilla, tiene que morder y tiene que contactar o tomar relación con el tejido blando e impedir la posición de la lengua adelantada. En este caso removible depende de la voluntad del paciente, pacientes muy comprometidos que estén dispuestos a usar la parrilla y acuérdense que si no la usa no funciona. Y en este caso va cementado justamente por ese motivo para evitar
la posibilidad de titubear en relación a usarla o no. ¿Cuándo lo puedo hacer? En dentición primaria o mixta temprana, lo ideal siempre es trabajar en dentición primaria. En los pacientes menos de 3 años, menos de 4 años, yo personalmente no trabajo con nenes tan chiquititos con este tipo de aparatologías porque son muy invasivas y no las usan, pero sí noto que, y esto es algo que está con respaldo científico y también se nota, que hablando con los papás y abandonando los hábitos, ya solita la mordida entra en oclusión, o sea, solito mejora un montón, y quizás cuando crecen un poquito ya podemos empezar a trabajar con alguna aparatología como para complementar. Pero en dentición primaria pura, en niños tan pequeños, lo más recomendable sería conversar con los papás y trabajar un poco interdisciplinariamente, un poco con la FON, un poco con el otorrino, y ir evaluando cómo va evolucionando esta situación con el cambio de hábitos. Ya en pacientes un poquito más grandes, cuando ya arrancamos los 4, 5, 6, podemos empezar, además de todo lo anterior de tema hábitos, como ya no responde tan bien la dentición por sí misma, complementar con alguna aparatología. Acá yo les anoté cómo tomar impresión superior e inferior, articular los modelos por medio de un registro de mordida en cera. La parrilla no, me falta una R, no debe interferir en la oclusión, y acuérdense que la mordida en cera no tiene que ser un masacote gigante de 1 centímetro, tiene que ser lo más finita posible para que los modelos puedan entrar bien en oclusión, cuando yo se lo mande al laboratorio. Opciones que tiene el ortodoncista, que en este caso, si yo considero que es una alternativa viable, tendría que derivar al paciente. Colocar aparatología fija, brackets. Puedo colocarlos en dientes permanentes. Lo ideal es que se usen en dientes permanentes. Existen técnicas para que nosotros empecemos a trabajar en pacientes desde más o menos los 8 o 9 años, donde tenemos elementos dentarios en el sector anterior permanentes. Nos falta cambiar el sector intermedio, pero ya tenemos el molar 6. Entonces se hacen técnicas que se llaman técnicas 2x4, pero están orientadas mucho más a la alineación. Por ahí no son tan convenientes para casos de mordidas abiertas, pero bueno, es una alternativa. Y si no, pacientes adultos, ¿sí? Para pensar en brackets, pacientes adultos. Aparatología amigofuncional son aparatitos como este que están viendo acá, que es un clamp, que van sueltos en boca, que articulan los 2 maxilares en este caso, y van trabajando toda la musculatura. Entonces tienen anzas, acá se las voy a ir mostrando. Tienen anzas acá al costadito que permiten que no me colapse el músculo buccinador, permiten trabajar con esto la expansión de los maxilares, y van a ver que tienen una especie de banda o parrilla acá en el sector anterior que impide que la lengua se interponga en el sector anterior, entonces evita o mejora la situación a nivel de la posición lingual. Me orienta que la lengua ocupe un lugar dentro de la arcada y evita justamente que contacte con el sector anterior. Ahí está. También existen arcos transpalatinos que contribuyen a la intrusión de molares. Tengan en cuenta que siempre, así como en los casos estos donde veíamos la sobremordida, que el tratamiento consistía en la extrusión del sector posterior e intrusión en el sector anterior, acá va a ser lo opuesto, ¿no? Acá busco extruir el sector anterior e intruir el sector posterior. Así que siempre la terapéutica va a estar orientada con otro fin. Por eso acá van a ver que les dicen arcos transpalatinos para intruir los molares, que esto lo hace el ortodoncista. Bueno, vemos algunos casos clínicos como para que lo tengan en cuenta a la hora de estudiarlo. Fíjense que acá se ve, por ejemplo, este caso. Situación vertical, analizo en este sentido, tengo una mordida abierta que pareciera ser una mordida abierta compuesta, casi que llega al sector de molares, bueno, más o menos, tengo una relación acá al canino simple, digamos. Y tenemos también un problema transversal, porque fíjense que a pesar que la base ósea no se ve tan mal, sí creo que alcanzan a ver esta situación que los ejes en el sector posterior tienen esta compresión hacia palatino. ¿Qué puedo ver yo? Fíjense la arcada dentaria del maxilar inferior con un desarrollo mucho mejor que en el maxilar superior, que ya se ve y se nota esta compresión. ¿Qué pienso acá? Acá tengo un problema de fondo que es muscular. Mi paciente tiene la lengua baja, con la posición lingual baja me ha desarrollado el maxilar inferior, interpone la lengua en el sector intermedio acá en la zona de incisivos. Esto me fue abriendo la mordida y a su vez como la lengua no puede compensar la musculatura externa me colapsa el sector posterior y me empieza a generar esta convergencia hacia palatino de los ejes en el sector posterior. Tengo un desequilibrio total de este componente muscular de Brody. Opción de tratamiento que se planteó en este caso, una aparatología que en este caso fue fija, podría haber sido algo removible, pero puntualmente en este caso fue fija,
donde se colocó, fíjense, en este caso una banda, en este caso una corona, como si en dientes primarios podría haber sido una opción colocar corona en ambos, pero bueno, se ve que este diente estaba más destruido y este un poco menos, por eso se eligió esa opción. Esto está fijo, está soldado, fíjense que tengo anzas y acá queda cementado por medio de un bloque de resina a los caninos. Tengo 2 placas de acrílicos, un tornillo, que este tornillo es un tornillo de disyunción, es un tornillo potente que va a generar una expansión significativa que se empieza a ver, fíjense en el diastema, que me empieza a generar en el sector anterior, y fíjense esta situación y cómo me va expandiendo hacia atrás. Este tornillo no lo pueden usar ustedes como odontólogos generales, podría haber sido una alternativa poner una plaquita con un tornillo activo Fisher que sí pueden usar, y en este caso la parrilla se colocó de esta manera, ¿sí? Cumpliendo el mismo fin, acá se alcanza a ver, entonces la lengua quiere meterse en el medio, no puede, no se lo permite esta plataforma, y el paciente va haciendo vida normal y generando mejoras en los problemas transversales y mejoras también en los problemas verticales, fíjense con solo sacar la lengua. Obviamente que esto amerita también tratamiento con fono, amerita evaluar que el paciente pueda respirar por vía nasal, o sea, todo un tratamiento, ¿no?, complementario. Otra situación, en este caso con un aparatito removible que se saca y se pone, tanto para abajo como para arriba. Acá estamos viendo más que todo el de abajo y el de arriba se alcanza a ver un poquito ahí en el medio entre los incisivos. También problema de mordida abierta con estrechez transversal, mucha convergencia de los ejes hacia palatino, muy típico de las mordidas abiertas. Y el sector anterior con falta de contacto. Fíjense cómo se evalúa acá y cómo yo veo directamente la lengua. Si yo pudiese o estuviese valorando también en esta instancia lo sagital, cosa que no estamos haciendo, pero si yo lo estuviese haciendo, fíjense que el problema también está en sentido sagital, ¿no? Tengo un problema de clase 2 esquelética que lo puedo valorar en sentido sagital. O sea que tengo problema transversal, problema vertical y problema sagital. Lo voy a ir diagnosticando siempre, acompañándome del perfil y todo lo que vea en el paciente. En este caso se puso una aparatología removible con parrilla lingual, y esto que es para que el labio inferior no colapse este sector, que es un separador, que se llama lip bumper, que es un separador del labio inferior. En este caso también, situación mordida abierta anterior, problema posterior bastante bien, fíjense que el problema transversal no está tan marcado, no es tan marcada tampoco la mordida abierta anterior, que se optó por poner una placa activa sin tornillo, o sea, sin expansión, y tenemos la parrilla, fíjense dónde está localizada, en la zona de las arrugas, para evitar que la lengua se interponga en el medio. Esto se saca y se pone, o sea que el paciente sí o sí tiene que usarlo para que tenga resultado, sí o sí. Bueno, y acá esta imagen que está muy buena, fíjense cómo se ve la lengua en una posición baja, una posición adelantada, cómo falta la relación de contacto con el paladar, que esto es lo que ustedes van viendo y van analizando con McNamara en las radiografías, que vieron que se pudiera ir analizando la vía aérea, la posición de la lengua, esto yo ya lo puedo ir notando en la tele. Así se ven si yo tuviese una vista de frente, fíjense cómo me queda la lengua en una posición sin contacto con el paladar, sin estimular transversalmente el paladar y con esta posición adelantada que me genera la mordida abierta anterior, y cómo cambia la situación cuando el paciente tiene una buena situación lingual, donde la lengua toma contacto con el paladar y me expande al maxilar superior, me abre la vía aérea, me desarrolla bien las arcadas, no tengo problemas en el sector anterior, o sea, cambia drásticamente la situación. Acá igual paciente adulto, problema vertical, ¿sí? Mordida anterior, casi que les diría simple, pero fíjense que se extiende. Tengo una clase 2, a su vez, que yo puedo valorar en sentido sagital. Un problema transversal, que de este lado la situación está mejor, pero fíjense que de este lado no. De este lado tengo bastante convergencia de los elementos dentarios. Un problema que abarca en los 3 sentidos del espacio, no tridimensionalmente. En este caso, paciente adulto, se pidió la tele, fíjense que se alcanza a ver acá un poquito de la falta de contacto que había a nivel lingual y ya empezamos a ver la mordida abierta anterior. Valoramos un poco vías aéreas, derivamos al paciente al otorrino, trabajamos con la fono y en este caso se trabajó con ortodoncia para cerrar esta mordida y mucho cambio de hábito porque si no es trabajar contracorriente, ¿sí? Acuérdense que la lengua, como vimos en la clase pasada, era capaz de hacer fuerzas ortopédicas, o sea que la lengua mueve hueso, imagínense si no me va a mover los dientes, por más que yo con el bracket esté haciendo toda la fuerza del mundo, no voy a generar un movimiento si la lengua no me acompaña. Así que el paciente tiene que ir a fono y trabajar con la fono en simultáneo al tratamiento de ortodoncia. Bueno, aquí este casito se los puse un poco porque las mordidas abiertas y los problemas de mordidas cruzadas, como estamos viendo acá que está muy explícito,
muchas veces demandan que lo trate el ortodoncista cuando el problema tiene una base esquelética, como ya les había comentado recién. Fíjense, en este caso, la situación vertical no está tan mal, sí no me coinciden las líneas medias, es bastante severa, fíjense la discrepancia entre el superior y el inferior, pero cuando yo valoro el ancho, fíjense el ancho, dónde está la base ósea de este paciente acá y dónde está acá. Si yo voy palpando, hay un lado en el que voy a sentir mucha simetría, fíjense que acá voy a sentir un escalón muy marcado. Esto ya me da una pauta de que este problema es esquelético, más allá de dentario. Y el tratamiento esquelético lo trata el ortodoncista, con los famosos disyuntores. Tema disyuntores, tengan mucho cuidado con los disyuntores porque odian que digan que el tratamiento es disyuntor cuando son ustedes odontólogos generales. Así que siempre este tratamiento, siempre que sea esquelético, tiene que ser realizado por el odontólogo, por el ortodoncista, no por el odontólogo general. En este caso hay un disyuntor, fíjense que el tornillo es distinto, como yo les había mostrado hace un ratito, es un tornillo más potente que se llama tornillo Hyrax, no es lo mismo que el tornillo Pfizer, que tiene las placas activas por lo general. En este caso está fijo, cementado por medio de bandas y unos alambres que son bastante gruesitos y que se agarran mediante bloques de resina al sector intermedio. Entonces esto queda fijo, se va abriendo y fíjense cómo me va generando esto una apertura y me empieza a generar diastemas en el sector anterior. Fíjense esta situación y cómo va cambiando a medida que el paciente lo usa, cómo mejora el ancho, fíjense el hueso acá. Y también la situación a nivel de las líneas medias, ¿no? Mejora un montón cuando se generan las expansiones. Este tipo de disyuntor, si bien se usa, por ahí ya no tanto, hoy en día se usa mucho esto, que se llaman disyuntores de McNamara, que tienen plataformas de acrílico. Fíjense, el fin es el mismo. Tengo el tornillo, los arcos y las plataformas de acrílico, que lo bueno de las plataformas de acrílico es que me levantan la mordida. Acá lo pueden ver bien lindo, se tunean, además se le pone brillito, todo lo que ustedes quieran, que está bueno para los niños. Y va cementado en la boca, me levanta la mordida, me desocluye, entonces me es más fácil que pueda trabajar. Se llena de comida, que es lo que ven ahí. Tiene una flechita que me dice hacia dónde se hace la apertura del tornillo. Siempre tengo que tener una flechita que me diga hacia dónde abrir. Y se va abriendo, se va expandiendo y va mejorando mucho la situación en el ancho. Acuérdense, esto solamente lo hace el ortodoncista, no lo hace el odontólogo general, por una cuestión de que estamos trabajando sobre hueso, tiene una secuencia muy específica para realizarse las activaciones. Si me paso, no es reversible, o sea que tengan en cuenta que mucho control minucioso. Está bueno que ustedes hagan el diagnóstico, que digan, ay, tengo una mordida cruzada muy significativa, de origen esquelético, hago la cefalometría, todo me coincide con que es esquelético. Entonces digo, bueno, hago la derivación al ortodoncista para que trabaje con el disyuntor. Por favor, no digan esto en el final, en el sentido de que no digan que ustedes como odontólogos trabajan con disyunción, no digan en el examen de promoción que ustedes trabajarían con la disyunción, porque eso los manda directamente a la desaprobación, no van a pasar a otra instancia. Así que mucho cuidado con disyuntor. Solamente como odontólogo general pueden trabajar la parte de dientes, no la parte esquelética. Puedo mover un poquito de dientes, mejorar un poco de torque, corregir los hábitos, pero no mucho más. Tengo bastante limitado el área porque obviamente que ya demanda más contenido o saber mucho más contenido para manipular. Opciones que sí puedo hacer como odontólogo general cuando tengo este tipo de mordidas cruzadas. Fíjense que acá es bien localizada de un diente. Esto lo van a ver muchísimo, lo van a hacer seguro en la odontopediatría también. Suele haber uno que otro casito. En este caso, fíjense ustedes bien lo transversal, no está tan mal en ancho. Me fijo acá en el sector del canino y tengo una mordida cruzada que es localizada. ¿Qué opciones tengo? Hacer un poquito de desgaste en los dientes primarios para orientar mejor esta vertiente del canino y poder generar la guía. O le hago como una proyección, el hongo, la cúspide del canino, le genero mejor vertiente y facilito la desoclusión. Algo parecido a lo que hacemos con los planitos inclinados en el sector anterior, que se puede hacer para los problemas sagitales, por ahí cuando tengo mordidas cruzadas en el sector anterior. Acá podría trabajar igual, nada más que localizadamente hago como un planito en un canino, que esto se hace con resina directamente. El paciente tiene que colaborar un poquito, un ratito, pero no es tan grave y se va controlando y después se va desgastando directamente la resina y ya queda, destrabamos esta situación muy rápido y evitamos que avance en el tiempo, porque imagínense que esto ya avanzando en el tiempo me va a generar una situación mucho más compleja a largo plazo.
Bueno, y para todo, siempre partimos de la oclusión normal. Acuérdense que lo normal es que yo transversalmente tenga cúspides vestibulares que ocluyen por fuera, cúspides vestibulares superiores que ocluyen por fuera de las inferiores, con una relación cúspide-fosa o cúspide-reborde. Siempre tengo 2 dientes inferiores por un diente superior. La relación en sentido sagital tiene que ser de clase 1 canina, clase 1 molar. Tienen que estar alineados los elementos dentarios en el sector anterior. Las líneas medias deben coincidir. Y en relación a la situación vertical, acuérdense que en el sector anterior los elementos dentarios anterosuperiores deben cubrir 1/3 de la cara vestibular de los elementos dentarios inferiores. No debo ver convergencias o estos ejes palatinizados en el sector posterior. Fíjense qué bien que se ven acá los ejes sin problema. O sea que esto es una oclusión normal que siempre hay que tenerla como en cuenta a la hora de estudiar para que no se me pierda. Y una última aclaración que les voy a hacer en relación a las mordidas cruzadas es que van a ver que las mordidas cruzadas, los problemas transversales, se acompañan mucho de problemas de desviación de la línea media. Esta desviación de la línea media es un dato más, es un punto más, que saben que pasa mucho que por ahí cuando uno lo relaja al paciente, lo trata de llevar céntrica y retruir un poco ese maxilar, o lo tira el paciente un tiempo con placa de relajación y el paciente lleva a la mandíbula la posición real, estas líneas medias me muestran que a pesar de que yo veía esta mordida cruzada de un solo lado, en realidad cuando yo trabajo la céntrica y pongo una placa y trabajo con el paciente para que me muestre lo real, las líneas medias me empiezan a coincidir y me doy cuenta que el problema no era unilateral, sino que era bilateral. Una forma de darse cuenta de esto es, por ejemplo, cuando el paciente abre, yo tengo acá esta situación, tengo esta boca, este paciente, el paciente abre, y cuando abre, agarro cualquier lápiz que tenga a mano, o cualquier regla, cualquier cosita que tenga a mano, incluso el explorador, y me fijo, la línea media superior, cuando el paciente abre, ¿me coincide con la inferior? Si me coincide, significa que el paciente, cuando va cerrando, toma contacto en un punto y ahí, fíjense, me desvía. Pero en realidad no es que el maxilar superior es chiquito de un lado, es chiquito de los dos lados y tiene un punto de contacto donde el paciente me desvía. Otra alternativa es que el paciente abra y cierre y las líneas medias nunca me coincidan. En ese caso, el paciente probablemente no esté desviando, sino que ya tenga un problema que esté fijo, que esté estable en el tiempo. Esta no coincidencia es fija, a pesar de que yo trabaje un poco el ancho, puede que siga con esta falta de coincidencia. Por eso pasa mucho que cuando se trabaja el ancho, después las líneas medias mejoran, porque mejoran los contactos y el paciente ya tiene una situación más estable a nivel mandibular y no necesita desviar la mandíbula y no tengo esta situación de asimetría de líneas medias. Entonces, en la mayoría de los casos, a pesar de que yo la veo unilateral, en la mayoría de los casos termina siendo bilateral y el trabajo normalmente también es bilateral. Se trabaja normalmente también de los dos lados. Es raro que haya mordidas cruzadas unilaterales. Se pueden trabajar de forma unilateral, pero es bastante más difícil, por eso se opta muchas veces por directamente trabajar con los dos lados de forma bilateral. Bueno, las mordidas cruzadas dentarias tienen mucho que ver con la parte funcional, se mueven dientes, ya sabemos que predomina mucho el componente muscular externo, sobre todo cuando la musculatura no va a nuestro favor, y esto genera una inclinación, ¿sí?, de los elementos dentarios que están inclinados hacia palatino dentro del proceso alveolar, palatino-lingual. Se encuentra muy vinculado a lo muscular, solo que la solución en este caso se orienta a mover dientes. Esto es lo que ustedes van a poder hacer como odontólogos generales, pueden mover dientes. Y esto de que siempre tiene un componente muscular, que quiero que se lo lleven siempre bien presente. Parece que no, parece que está aislado lo muscular, pero en realidad en las mordidas cruzadas tiene mucho que ver, por esto que hablamos también de los contactos y cómo se acomoda el maxilar inferior a la posición siempre que le quede más cómoda. No hay otra alternativa, siempre va a ir por el camino más práctico. Bueno, ¿dudas en relación a esta parte de mordida o problemas verticales y problemas transversales? ¿Quieren que veamos algo más? ¿Alguno me quiere mostrar algo de su paciente o algo? Profe, en el caso de la sobremordida en niños, ¿eso lo trata el ortodoncista también? En la mayoría de los casos hay que trabajarlo, sí, salvo que se puede ir trabajando algo en la parte funcional, pero si no hay que hacer alguna derivación. Sí. Dependerá siempre el caso, pero normalmente sí. Vienen acompañados de todas maneras estas tendencias a clases 2, ¿no?
Así que también tenerlo en cuenta en el análisis sagital, que eso es como que termina de complementarnos. Acá estamos hablando como un poco aislado de cada patología, pero esto que les digo siempre, de que vayan revisando tridimensionalmente cómo está el paciente por las dudas. Siempre, siempre, siempre. Que les puede cambiar la paratología. El tema de paratología es largo. Verán que hay mucha info para analizar. No se les van a exigir tanto, no les van a exigir que ustedes den una respuesta tan armada, porque se entiende que no hay tanto para desarrollar en esta instancia, al menos que nosotros tenemos tan teórica, pero sí está bueno que siempre tengan en cuenta sobre todo el tema de las derivaciones y el tema del trabajo interdisciplinario. Eso es hacia donde más se orienta la cátedra para que ustedes no se hagan tanto lío. Si fuera una cosa simple o más sencilla, sí, pueden anotarla, pueden recomendarla como odontólogos generales o recomendarle y hacer la derivación igual pertinente al ortodoncista, que es quizás lo que harían en la vida normal. Bueno, ¿se entendió? ¿Van bien? Sí, profe. Ok. Bueno, pregunto por las dudas que me quedó pendiente al principio, si está Curti Florencia y Croxlund Leonardo Marcelo. Bueno, creo que nadie más, todos los demás tienen presente. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Me voy a estar comunicando con ustedes entre esta semana y la otra. No se preocupen si no les hablo esta, para ir viendo el tema, como les dije recién, de quienes vayan a rendir la promo, para que vayan perfilando el caso clínico. Vi que varios me mandaron un mail nuevo hoy, entre ayer y hoy. Ya se los voy a ir respondiendo en relación al caso. Bueno, nos vemos el martes próximo. Gracias, Adiós, profe. adiós. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Chau, chis.